el centro de Europa en el transcurso de 2 milenios. Un país que necesitó mucho tiempo para convertirse en uno. Personas que recién se sintieron alemanas con el paso de los siglos. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Preguntas a una historia alemana de 1000 años. En el siglo X, aún nadie habla de alemanes. A las tribus de Baviera, Sajonia, Suabia y Franconia las une principalmente su lenguaje. Un enemigo de afuera fortalece su cohesión. Él aprovecharía el momento para dominar como rey sobre las tierras alemanas y como emperador sobre la Europa cristiana. Otón I. Siete escuadrones de tribus alemanas, 12.000 guerreros de Baviera, de Franconia y Suabia, de Lorena y Bohemia, acuden al llamado de ayuda de su rey. El rey Otón se juega todo a una carta, busca la batalla decisiva. Los húngaros aún nunca han ido a la batalla contra él. Sin embargo, están seguros de su victoria. Su reputación les precede una vez más. Año tras año, desde hace más de 50, estos temidos jinetes de las estepas incursionaron en el reino, saqueando. Quemaron castillos, ciudades, iglesias y causaron un baño de sangre entre la población. Nadie se salvó de ellos. Así informaba un cronista. Es por eso que los húngaros fueron llamados enemigos de los hombres y de la cristiandad. ¡Que vengan! ¡Que vengan! ¡Sean valientes! ¡Dios nos protege! El rey Otón se lo juega todo. Su corona y su visión de ser un poderoso emperador como Carlomagno. Las tribus alemanas están de acuerdo en defenderse del enemigo. Se trata de vida o muerte. Alemania en el siglo X. Paisajes agrestes, bosques vírgenes de 1000 años de antigüedad. Tierras apenas pobladas, sin fronteras fijas, en las que viven 4 millones de personas. Su futuro es aún incierto. $19 años antes de la batalla de Lechfeld, Otón aún es duque de Sajonia. Viaja a Aquisgrán con su hijo Ludolfo, de 6 años, quien algún día será su sucesor. Casi todos sus súbditos son campesinos, en su mayoría esclavos que tienen apenas lo suficiente para vivir. Aún nadie habla de un rey de los alemanes. Es una tierra de duques y tribus que eligen a un rey común. El padre de Otón, el rey Enrique, ha muerto. Entre sus hijos debe ser elegido y coronado un sucesor aquí, en Aquisgrán. Por eso Otón hizo venir a los duques y condes más importantes de las tribus. Aquí empieza la historia de los alemanes, con la entrada de Otón I en el palacio imperial de Carlomagno. No solo han venido nobles, sino también muchas personas del pueblo, como lo informan los cronistas. El arzobispo Hildeberto de Maguncia le da la bienvenida a Otón. Este quiere ser coronado sucesor del rey Enrique en la capilla del palacio.
Aquí yacen los restos del emperador Carlomagno, venerado como padre fundador entre alemanes y franceses. En el año 843, sus nietos dividieron el reino de los francos, en los reinos de los francos occidentales, de los francos medios y de los francos orientales. Allí vivían 4 antiguas tribus germánicas: Sajonia, Franconia, Suabia y Baviera. De las tierras tribales surgiría en algún momento la Deutschland, la tierra de los alemanes. Del padre de Otón, el rey Enrique I, solo hay una imagen, casi irreconocible, de un sello. Este rompió con una larga tradición que venía desde Carlomagno. Para asegurar el poder de forma duradera, no dividió su reino entre sus hijos. Solo uno debía ser rey: Otón. Fue el primer paso hacia una realeza entre los alemanes. Lo que ocurrió el día de la coronación en Aquisgrán se transmite en la crónica del monje Viduquindo. En un periodo en el que casi nadie sabe leer y mucho menos escribir, ni siquiera la nobleza, se requiere de grandes gestos y rituales significativos. Lo hicieron rey según su costumbre. Entonces le prometieron consejo y ayuda, dice el cronista Viduquindo. Tus enemigos son mis enemigos. Tus amigos son mis amigos. Quiero ser leal a ti en todo momento, serte sincero y obediente. Los duques le prometen lealtad a su rey. El monarca siempre debe saber que son los jefes de las tribus y los príncipes los que eligen al gobernante. Desde el día de la coronación de Otón, este principio de elección se mantuvo por casi 9 siglos. En el caso de Otón, su elección como rey todavía fue acompañada por el consentimiento del pueblo. Si les complace esta elección, levanten su mano derecha hacia el cielo. Y esta elección le complació al pueblo, informa el monje Viduquindo. Aquí, en el octágono de la catedral de Aquisgrán, donde incluso hasta el día de hoy se encuentra el trono del emperador Carlomagno, Otón I es coronado rey, y otros 30 gobernantes alemanes seguirán sus pasos. Con la unción del arzobispo Hildeberto, Otón, según la convicción de su época, se convierte en el representante de Dios en la tierra. Y que tu cabeza nunca pierda el aceite de la misericordia. Y cuando el obispo le coloca la diadema, lo nombra rey y sucesor de Carlomagno. Por la voluntad de Dios, se te confiere todo el poder. La voluntad divina, el nombramiento por parte de los príncipes y la herencia de la historia. Sobre esto se basaría la realeza alemana en el futuro. Otón es ahora rey de todas las tribus de habla alemana. ¿Pero será esto suficiente para él? ¿Qué se propone? Ese es el trono de un emperador, no de un rey. Cuando Otón sube también al trono de Carlomagno, esto es entendido como una muestra de enorme arrogancia, como si quisiera demostrar que quiere ser emperador sobre toda la cristiandad occidental. Otto el Grande fue el primer gobernante de la Edad Media que quiso imponer la monarquía. Esto condujo a una gran resistencia por parte de su familia, de sus hermanos, que querían participar del gobierno real. Él se resistió con mucha violencia contra esto. En otros casos, intentó considerar las pretensiones. Con todo, hay que decir que Otón el Grande siempre gobernó consecuentemente con fe en Dios, con gran perseverancia. En la Edad Media se gobierna desde la silla de montar, ya que en el reino no existe una verdadera capital, una verdadera sede del gobierno. Por lo tanto, Otón, como rey viajante, recorre tierras alemanas con su séquito de casi 2000 personas más de 180 días al año. Cuando el rey llega, ciudades, pueblos y monasterios deben proporcionarle alimento. Especialmente para los campesinos esto es difícil.
Que Dios bendiga al rey, pero que no vuelva nunca más, reza un dicho. El primer viaje de Otón tras la coronación en Aquisgrán lo lleva a la colegiata de Quedlinburg. En su cripta, los restauradores descubrieron murales casi ocultos durante muchos años de trabajo minucioso. Entre las muchas escenas bíblicas de la bóveda también salió a la luz una imagen muy mundanal. El rey Otón con corona y cetro. Más de 1000 años después de su creación, los restauradores le vuelven a dar un rostro al fresco de una época temprana de la historia alemana. La colegiata de Quedlinburg, restaurada en detalle, es patrimonio de la humanidad. Otón siempre se sintió atraído a la cripta. Era su centro espiritual. Una y otra vez peregrinaba. Se lo llamaba el orador, a la tumba de su padre, el rey Enrique, al que debía su reino. Así suena el Padre Nuestro en sajón antiguo, en el idioma de Otón I. Como rey, Otón no solo debe temer a sus hermanos, que lo envidian por el favor de su padre. Una y otra vez, jinetes húngaros atraviesan el país saqueando y asesinando. Se llaman magiares. Otón debe cumplir su deber como protector del imperio. Y como un cristiano devoto. Y protégenos, oh Señor, de las flechas de los húngaros. Para protegerse de los jinetes húngaros, el padre de Otón ya había hecho construir fortificaciones, como el castillo de Werla, en Sajonia. En momentos de peligro, las personas podían retirarse a este refugio, rodeado por murallas, fosos y empalizadas. El rey les había dado a los campesinos tierra y armas, e hizo guardar grano en almacenes, para que sus súbditos fueran capaces de resistir asedios incluso por mucho tiempo. Hasta el día de hoy las murallas del fuerte sajón aún son visibles. Pero incluso en aquel entonces no podían evitar que los magiares invadieran el reino año tras año. El rey viajante, Otón, se traslada de un lugar a otro, por lo que algunos de sus súbditos tienen que haberlo visto y hablado con él. Wanna bist du? Woher bist du? Ansgar, van der Werla Burgikomo. Vader Iuva Heinrich, frian mi verlet, dat Biverieland wieder Ungara. Wata bibrenges? Meroth Angewanugi. Barno fi fodian mot. Willy Wedan Degan min? Ibukunin fikropit gang in Gottes Namen. Ja. ¿Cómo sabemos cómo hablaba la gente en el país en ese momento? ¿Podían las tribus comprenderse entre ellas en el reino de Otón? La biblioteca de la abadía de San Galo guarda muchos tesoros de la Alta Edad Media. Los manuscritos proporcionan información sobre cómo se comunicaban los alemanes en ese momento. El libro más antiguo en idioma alemán fue escrito aquí por monjes alrededor del año 800. Es un diccionario para viajeros, el Codex Abrogans. La palabra Sanftmuati se convertiría en alemán moderno en Sanftmutig, pacífico en español,
y de Omodi en la actual Demütig, que significa humilde. Hablaban una lengua que comprendían entre sí, a pesar de que, como diríamos hoy, tenían fuertes dialectos. Es decir, se hablaba el dialecto de los bávaros, de los francos, de los sajones, de los alemanes. Se entendían a veces con dificultad, mientras que los que actualmente llamamos el alto alemán antiguo, en realidad, es un concepto moderno artificial, no es un idioma que realmente hablaba la gente. Otón el Grande, por ejemplo, sorprendió en Ratisbona por hablar sajón. Eso está atestiguado. El jinete de Magdeburgo se considera una imagen de Otón I. El ambicioso rey no solo tiene en su contra a sus hermanos, sino también a algunos duques. Solo puede asegurar su poder, según él entiende, si consolida su tierra de origen. Aquí, a orillas del Elba, vive alrededor del año 1000 el pueblo más poderoso de habla alemana, los sajones. Otón I convierte el insignificante pueblo de pescadores y de mercado de Magadoburg en la ciudad real de Magdeburgo. Hizo rodear el lugar por una muralla, hizo construir iglesias, un palacio real y la catedral. Magdeburgo fue una de las ciudades más magníficas de Alemania hasta su destrucción en la Guerra de los 30 años. Desde su renovación gótica, la catedral es una de las más grandes de Alemania. Alrededor del año 1240 fue cincelada en piedra arenisca la pareja entronizada, una de las esculturas más bellas de la Edad Media alemana. Según la tradición, representan al rey Otón y su amada esposa, Edith de Inglaterra. Al morir la reina, Otón volvió a casarse. La elegida para ello es Adelaida de Borgoña, viuda del rey italiano. Otón tiene un pequeño hijo con ella, Enrique. El hijo de su primer matrimonio, Ludolfo, hace tiempo que ya es adulto. Ya había estado presente durante la coronación en Aquisgrán. Hasta ese momento se le considera el sucesor legítimo de su padre en el trono. ¿Y bien, pequeño italiano? Déjalo, Ludolfo, detente inmediatamente. Prohíbeselo, Otón. Muestra respeto por el futuro rey. ¿Has dicho rey? Sí. Yo soy su legítimo sucesor. ¿Piensas romper todos los juramentos por ella? Mi padre guarda silencio. Así que yo debo responder. Nadie podía sospechar hasta dónde llegaría Ludolfo para hacer cumplir sus derechos al trono, y qué aliados buscaría para ello. En el año 953, los húngaros vuelven a invadir el reino de Otón. Encendieron castillos y ciudades y causaron tal baño de sangre que amenazaba una despoblación completa. Escribe un cronista. Los enemigos de Dios y de la humanidad, como se llamaba a los húngaros en ese momento, penetran hasta el Rin. Solo Suabia se mantiene a salvo, el ducado de Ludolfo. El hijo de Otón había decidido no luchar contra los húngaros, sino negociar con ellos. Al igual que otros nobles, intenta saciar el deseo de saquear de los magiares con oro y plata. Sin embargo, Ludolfo quiere más. Se encuentra con Harka Bulsú, el comandante del ejército húngaro. Dile que sé dónde conseguir mayores botines. Ludolfo no solo quiere comprar su libertad a los húngaros. Estos deberían hacer tambalear el poder de su padre, ayudarlo a afirmar su derecho a la corona. ¿Realmente eres hijo del rey Otón?
Sí. Su hijo primogénito. Pero quiere quitarme la corona. Mi compañero los llevará al Rin. Allí encontrarán más botines. Vayan, sírvanse de las riquezas de mi padre. La complicidad de Ludolfo con los húngaros se hace conocida. No solo pone en juego el poder de su padre, sino que allana el camino de los magiares para invadir el país. Lo que sucedió entonces en Rostal, en Franconia Media, pudo ser como el conflicto padre-hijo que describe el Cantar de Hildebrando. Los aguerridos y valientes guerreros preparan su armadura, ajustan sus cotas de malla y ciñen sus espadas. Dos hombres con la misma sangre, padre e hijo. ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho tú? ¿Acaso no eres mi carne? ¿Y no eres mi sangre? Porque lo soy. Me quitas todo, corona, honor, orgullo. Sométete a tu padre. Jamás. Déjalo ir. Ludolfo puede huir de Rostal. De esta forma mi propio hijo es mi peor enemigo, se queja Otón. Ludolfo encuentra refugio en Ratisbona, a orillas del Danubio. Otón hace sitiar la ciudad episcopal durante 6 semanas. Se produce una hambruna. Las puertas se abren. Esa misma noche Ratisbona es quemada prácticamente por completo. Pero Ludolfo puede volver a escapar. ¿Continuará la lucha contra su padre? ¿Volverá a buscar la ayuda de los húngaros? Entonces, según escribe el cronista Viduquindo, el rey fue a cazar a Subeldum, en lo que hoy es Turingia, cuando de pronto llegó al campamento un guerrero andrajoso. Es Ludolfo, el hijo de Otón. Debido a su traición se aisló. Los duques están del lado del rey. Levántate, hijo mío. Ludolfo estaba profundamente arrepentido. Él juró obedecer y cumplir la voluntad del padre en todo a partir de este momento. Eso dice la tradición. Como rey por la gracia de Dios, Otón se siente obligado a mostrarle clemencia cristiana al hijo pródigo. Pero este hijo ha perdido de una vez y para siempre el derecho a la sucesión al trono. Ahora Otón se concentra en el enemigo externo al unir fuerzas para expulsar a los húngaros. Desde todas partes del imperio, el rey convoca a los guerreros de las diferentes tribus a Lechfeld, cerca de Augsburgo. La ciudad es sitiada por los húngaros. No quiere rendirse. En la iglesia de Santa Afra, la llamada Cruz de San Uldarico recuerda aún hoy el asedio de hace más de 1000 años. Los habitantes de Augsburgo esperaban que Otón los liberara con el gran despliegue de tribus. La defensa contra los infieles fue organizada por el obispo Uldarico. Incluso habría ido contra los húngaros con intrepidez absoluta, según se dice. Según la leyenda, Otón habría acudido a Lechfeld con guerreros de todo el reino bajo este estandarte. Este gran despliegue viene de Baviera, de Suabia, Bohemia, Franconia y Lorena.
La mayoría de los guerreros son enviados por obispos poderosos. Bajo el estandarte de San Miguel, Otón reunió un ejército enorme para aquellos tiempos, 12.000 guerreros. Esta sería la batalla decisiva, y Otón arenga a sus hombres. Los húngaros han destruido nuestras ciudades, han quemado nuestras iglesias, han matado a mucha gente. ¿Deberíamos retirarnos a nuestra propia tierra ante estos enemigos de Dios y de las personas? Hombres, debemos demostrar una firme valentía ante estos gentiles y su osadía. El monje sajón Viduquindo es el único que informa sobre el discurso de Otón en Lechfeld. Sin lugar a dudas quería dejar a la posteridad una imagen heroica del rey. Ahora hablemos más bien con la espada, en vez de hablar con la lengua. Padre en el cielo, danos la victoria y la vida. Generaciones posteriores llamarán a este momento en Lechfeld el nacimiento de los alemanes. La lanza que el rey Otón llevó en la batalla de Lechfeld es una de las llamadas insignias imperiales que se conservan hoy en Viena. Estudios comparativos muestran que se trata de una lanza alada de la época de Carlomagno, de las que había muchas. Pero esta pasó a la historia como la lanza sagrada. En tiempos de Otón el Grande, la lanza sagrada era considerada un símbolo de poder. Su propietario era considerado el verdadero representante de la dignidad real. Esta posición especial de la lanza sagrada viene del hecho de que era interpretada como una reliquia con la que se preservaba su testimonio especial de la pasión de Cristo. Según la leyenda, un soldado romano hirió a Jesús en un costado, crucificado con esta lanza. Por eso Otón y sus guerreros la consideraban sagrada. Esta posición de reliquia le daba el aura de un arma que traería la victoria y que apoyaría a las tropas de Otón el Grande en la batalla. Con ella se podría considerar invencible. Otón había elegido una amplia área abierta. ¡Que vengan! Hace que sus jinetes acorazados formen largas filas que deberían permanecer cerradas. ¡Que vengan! ¡Ya que vengan! ¡Tengan coraje! ¡Dios nos protege! La lanza sagrada le daría a la batalla una consagración religiosa. Para los guerreros de Otón, los húngaros son paganos. Sus arqueros son temidos. Traen la muerte desde la distancia. Los ágiles jinetes evitan el combate cuerpo a cuerpo. Ellos no tiran con un objetivo, sino con devastadoras descargas dispersas. Sin embargo, el ejército de Otón esta vez está mejor equipado. En sus escudos rebotan muchas flechas y las cotas de malla también ofrecen protección. Sus filas se mantienen firmes, para sorpresa de los húngaros. Otón confía en ello. ¡Hombres, adelante! Ahora los jinetes del rey pasan a la ofensiva. Los más audaces entre los enemigos al principio aún se resistían, pero cuando vieron cómo huían sus compañeros, cayeron entre los nuestros y fueron asesinados hombre por hombre.
Así describe el cronista la batalla. Los húngaros no están preparados para la lucha cuerpo a cuerpo. Solo tienen armas ligeras. No tienen nada para ir al encuentro de las lanzas y las largas espadas de los oponentes. La victoria en Lechfeld le trajo a Otón el reconocimiento que perseguía. Como guerrero escogido de Dios y glorioso monarca, se cree llamado a partir de entonces para dignidades más altas. Él no es misericordioso. Ningún húngaro debería regresar a su hogar. Los prisioneros son decapitados. No solo su comandante Horka Bulksu debía ser ahorcado. Una cruel venganza. Sin embargo, la batalla en Lechfeld es el punto de inflexión. Una derrota de Otón el Grande probablemente habría significado que el imperio hubiese caído en la dependencia tributaria de los húngaros. Quizás Otón también habría sido derrocado. Todo esto habría conducido a que el imperio probablemente hubiese caído nuevamente a una organización en tribus individuales. La victoria en Lechfeld le da a Otón el Grande una posición indiscutible. Es reconocido en toda Europa occidental. Se puede decir con seguridad que esto ha desempeñado un papel importante en la formación de la identidad del reino de los francos orientales, que más tarde conduciría al imperio alemán. El rey Otón ahora recibe el nombre de El Grande y es llamado defensor de la patria. La victoria común en Lechfeld ahora ha acercado más a las tribus alemanas. El imperio ahora comienza a tener forma. Se extiende desde los Alpes hasta el Mar del Norte, y el Báltico en el norte y hasta los ríos Elba y Saale en el este. Sin embargo, Otón piensa en otras dimensiones. Al igual que Carlomagno, quiere establecer una continuidad con el Imperio Romano. Pero para convertirse en emperador, también debe viajar a Italia. Con un séquito de más de 1000 guerreros, Otón cruzó los Alpes en el año 961. La ocasión es una llamada de auxilio del Papa. Juan XII es amenazado por un príncipe que quiere disputarle al pontífice el dominio sobre Roma. Otón gana y consolida su dominio en Italia. Por las rutas de los antiguos Césares se desplaza a Roma. Otón el Grande ya tiene 50 años. En aquel entonces una edad avanzada. Viene como rey. Quiere regresar a su tierra natal de la metrópoli del antiguo Imperio Romano como emperador. Los romanos no están impresionados. Ahora Roma eterna te ha tomado, rey sajón, reza un dicho de aquel tiempo. En el lugar donde hoy se encuentra la Basílica de San Pedro, el Papa había coronado a Carlomagno emperador del occidente cristiano. Así debería ser ahora también. En esta piedra circular de pórfido, se dice, fue coronado emperador el sajón Otón, emperador del Imperio Romano, que alguna vez sería llamado el Sacro Imperio Romano Germánico. El juramento que tuvo que prestar Otón al Papa para la coronación a emperador no les gustó a los romanos ni a los príncipes de Italia, informa un cronista. En el nombre de Cristo, juro que seré siempre protector y defensor de la Santa Iglesia Romana y de todas sus posesiones. Ahora recibe el signo de la gloria. Así se produce un pacto entre el rey alemán y el pontífice romano. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otón ha logrado ahora ser el sucesor de Carlomagno en Europa. Signum Gloriae, el signo de la gloria.
La corona imperial es la insignia más importante del imperio. Se conserva actualmente en la Cámara del Tesoro del Palacio Imperial de Viena. Con ella, según se dice, Otón el Grande fue coronado emperador. Esta corona ha sido durante siglos el símbolo del imperio, símbolo del Reich. Otón toma como modelo a los reyes David y Salomón. Y por encima de todo está en nombre de Dios. Per me reges regnant, por mí reinan los reyes. La corona y la dignidad imperial les dieron a los soberanos una primacía sobre todos los demás reyes europeos, una mayor dignidad, pero no mayor poder. Esta corona fue llevada por todos los reyes y emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico hasta 1806. El Reich y el Imperio acompañan desde entonces la historia de Alemania. A veces como un lazo de unión entre los príncipes alemanes, cuya autonomía protegen. A veces como desencadenante de guerra y división. Sin embargo, la idea del imperio une a los alemanes más allá de las fronteras y confesiones. Después de la finalización del Sacro Imperio Romano Germánico a principios del siglo XIX, se reaviva el mito del Imperio Alemán en 1871, en el denominado Segundo Reich de Guillermo. El llamado Tercer Reich de Hitler busca acaparar las insignias para sí. Sin embargo, al final, produce la burla de los vencedores. El soberano proveniente de la nobleza sajona es ahora rey de los alemanes, rey de Italia y emperador de la cristiandad occidental. Es llamado querido del mundo y cabeza de todo el globo. Con su imperio crecieron también los retos. Otón se siente atraído por Italia. Al sajón y a sus guerreros les agrada el sur. Durante 10 años, Otón permanece con su séquito en Italia, donde debe afirmarse contra poderosos oponentes, contra príncipes italianos, contra bizantinos y árabes. La larga ausencia de la tierra de su nacimiento se considera el pecado del rey. Su reino está huérfano, se dice. Este es el precio por su imperio europeo, que también es desafiado por el imperio bizantino al sureste. Como Otón no puede derrotar a Bizancio, quiere hacer las paces mediante un vínculo matrimonial. Su hijo debería casarse con una princesa bizantina. Sin embargo, es la novia equivocada. Le fue prometida la hija del emperador. En cambio, quiere darnos a una pariente lejana. Ella no nació de púrpura, es una estafa. ¿Te gusta? Ella no es digna de mí. Regresa la bastarda. El emperador busca una solución conciliatoria. Decide por su hijo. ¿Cuál es tu nombre? Teófano. ¿Teófano? Por el bien de la paz, Otón acepta a la novia. Una de las actas de matrimonio más bellas de la Edad Media sella la alianza de dos mundos que ahora se reconocen mutuamente. Otón II y Teófano reinarán juntos. Sin embargo,
¿Con qué legado? Cabe destacar que el período de Otón el Grande ha marcado varios hitos en el camino hacia una historia alemana. Y los hitos son precisamente la batalla de Lechfeld y el Imperio. Y con ello, Otón el Grande, en realidad, hizo bastante por la historia alemana. Después de muchos años en Italia, Otón añora nuevamente la tierra de sus padres. Con gran fama y tropas victoriosas, regresó a Germania, escribe Viduquindo, su cronista. Teófano, ¿qué lees con tanto interés? Su tierra es aterradora debido a los pantanos y a los bosques. Como bebida embriagadora emplean una infusión de cebada y trigo, eso dice aquí. ¿Sobre quién escriben allí? Por supuesto que sobre sus antepasados, los germanos. En realidad, ¿por qué los romanos les llaman teutones? Porque nos temen como a los teutones que una vez invadieron Italia. Y ahora un sajón es su emperador. Pero también los llaman despectivamente Tedeschi, los teutones. Ah, esos arrogantes romanos. Solo aprecian su latín y desprecian la lengua de los pueblos germanos. Como sajones, suevos, francos y bávaros, se trasladaron con Otón el Grande a Roma. Con la corona imperial y el nombre que los italianos les dieron, regresan a su hogar. Se acostumbrarán al nombre y finalmente se llamarán a sí mismos en alemán Deutschen.